Buenos días. Vamos a hablar de la globalización. Qué concepto más cotidiano, qué cosa más conocida. Estoy seguro que a nivel coloquial cualquiera de nosotros puede identificar algunas de las características que la definen, que incluso puede señalar algunas de las transformaciones que de forma más evidente se han producido en nuestra sociedad. Y cuando digo nuestra sociedad, digo en terrenos como la política, la economía, la cultura, y no solo a nivel general, sino incluso a nivel personal, puesto que la globalización está condicionando nuestra forma de ver y entender el mundo. Es posible que pensemos que es un acontecimiento, un fenómeno social reciente, inmediato, que nos ha cogido casi por sorpresa. Pero si pretendemos ser científicos sociales, y por eso estamos aquí, debemos alcanzar un mejor nivel de conocimiento. Debemos entender que distinguir no es explicar, que describir no es definir, que en realidad son muchos los temas que se ven interrelacionados y de una forma transversal y que por lo tanto requieren de una mayor reflexión. Como este tema es introductorio, creo que la mejor forma de aproximarnos, de alcanzar una idea generalizada pero precisa de cómo abordar el tema, podría ser a través de un esquema en la pizarra. Así que os propongo que me acompañéis, por favor. Bien, pues como hace un momento comentaba, creo que la forma más didáctica, desde un punto de vista académico, de adentrarnos en la comprensión de este tema que denominamos globalización y que comprende la unidad 1, es hacerlo a través de un esquema que desarrollaremos a continuación en la pizarra y que nos permitirá conocer qué temas deben ser tratados para adentrarnos en la complejidad de un fenómeno social como el que nos ocupa. Es evidente que todo proceso histórico, todo fenómeno social, todo hecho histórico necesita, en primera instancia, desde un punto de vista epistemológico, ser definido, ser conocido con precisión. Por lo tanto, el tema 1 de esta unidad será saber qué es la globalización. Parece sencillo. Si tuviéramos un diccionario, lo haríamos con un diccionario, pero ocurre que como fenómeno social complejo ha sido abordado por distintas disciplinas sociales. Así que necesitaremos hacerlo al menos desde 4 puntos de vista. Esos puntos de vista van a ser la economía, en primer lugar, porque globalización es, antes que nada, en primera instancia, un fenómeno económico que tiene grandes repercusiones, que produce importantes transformaciones en la política y, por lo tanto, desde la ciencia política también ha sido tratado y definido. No puede ser por menos que un fenómeno social, puesto que nos envuelve como conjunto de ciudadanos, nos condiciona y, por lo tanto, también la sociología tiene algo que decir. La sociedad ha sido transformada y, por lo tanto, desde la sociología ha sido tratada. Y, por supuesto, la cultura. La cultura no entendida como folclore, no como producción artística, pero la cultura entendida como seña de identidad, como cosmovisión, como forma de ver el mundo. Sin embargo, permitidme que de momento aplacemos el tema de la cultura por una razón más que evidente. Es el objeto específico de este curso, de esta asignatura, y por lo tanto será tratada a lo largo de todo el año y desde luego con especial énfasis en la unidad 2 y 3. Cuando hablemos de economía, en primer lugar tendremos que hablar o definirla como la liberación de los mercados financieros. Pero tendremos que hablar de deslocalización industrial. Hay que definirla como un producto de la desregulación económica. En general, como un proceso de interdependencia global, a nivel global, o a nivel económico, desde el punto de vista global. Si abordamos y definimos la globalización desde la política, lo primero que debemos decir es hablar de su supeditación a la economía, es decir, de lo que se denomina financiarización de la política. Desde luego deberíamos reconsiderar el papel del Estado-nación en un mundo global. Su contenido ha variado sustantivamente, su papel soberano se ve netamente cuestionado o ampliamente cuestionado por un proceso de globalización.
Desde luego, ello implica la reconsideración, la reformulación de conceptos tan importantes como democracia, libertad. Si lo hacemos desde el terreno de la sociología, la definición básica, fundamental, más evidente, la que todos conocemos, la que todos vivimos cotidianamente, es que nos hemos convertido en una sociedad en red. Pero no es menos evidente que estamos experimentando un proceso de americanización, de American Way of Life, que es lo que los mass media sistemáticamente y con carácter universal nos están vendiendo como modelo de vida y de sociedad. Desde luego, la sociología considera que la globalización, o la explica la globalización en virtud de que es un mecanismo para abordar problemas globales. Problemas globales como los problemas medioambientales, los problemas demográficos, los problemas de seguridad o de cooperación. Cultura hemos dicho que la dejamos de momento, de tal manera que por lo menos el qué es ya sabemos desde dónde lo podemos definir y dónde podemos ver el impacto que ha producido. Otra cuestión es saber, muy bien, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo existe esto que llamamos globalización? Y aquí existen dos teorías fundamentales. Para unos autores existen unos antecedentes remotos. Para estos autores, procesos como la humanización o la expansión del género humano a través del planeta es el primer elemento, el primer fenómeno de globalización conocido. La revolución neolítica con el triunfo de la agricultura como un modo de producción social que ha estado vigente, que ha garantizado el crecimiento y el éxito del género humano vigente hasta el siglo XIX, hasta la revolución industrial. Tal vez esto sea remontarnos muy tarde, o a épocas muy remotas, al Imperio Romano, a los mongoles. Por eso hay otros autores que hablan de unos antecedentes inmediatos o de unos orígenes inmediatos que deberían establecerse en la segunda mitad del siglo XIX y que todo aquello que quedara por debajo de esta cronología no debería ser exactamente considerado como un proceso de globalización, tal vez de mundialización o tal vez de internacionalización, pero no de globalización. Así que de momento ya sabemos qué es y aprenderemos a distinguir o a establecer cuándo se ha producido. Pero, como hemos repetido en más de una ocasión, un científico no se limita a describir, sino que debe explicar, comprender. Debe comprender para poder explicar. Ese es su papel social. Así que, ¿quiénes la han puesto en marcha? ¿Por qué? Aquí la respuesta debe empezar también por la economía, por una necesidad sistémica del capitalismo, que es la expansión del capitalismo. Esta necesidad ha sido articulada a través de una política que llamamos neoliberalismo y que ha utilizado un instrumento utilísimo, sin el cual seguramente hubiera sido imposible: la revolución tecnológica, especialmente referida al mundo de las comunicaciones, un mundo que ha permitido que el dinero sea intangible, inmaterial, inmediato, universal, sin necesidad de moverse y en tiempo real. Todo esto, desde luego, se nos ha planteado, se ha propuesto como una fórmula para obtener un beneficio social. ¿Y cuál ha sido ese beneficio que se nos ha prometido? Pues un incremento de las libertades democráticas y un progreso económico conducente al bienestar. Así que, tema 1, ¿qué es la globalización? En segundo lugar, abordar el proceso histórico que nos ha conducido al momento que vivimos, un momento trascendente, un momento que es nuestro tiempo y que es el que queremos comprender para poder planificar nuestro futuro. Y conocer que esto no se ha producido, como comúnmente se dice, por arte de Birli-Birloque, que no es magia, que no es generación espontánea, que tiene unas causas que debemos conocer y explicar. A través de este esquema podemos cerrar el círculo de nuestra unidad.
Estos tres temas serán aquellos que nos permitan comprender y explicar qué es la globalización, que tal vez podríamos resumir en dos preguntas que nos acompañaran en este proceso de descubrimiento. Si la globalización es producto de la mano invisible del mercado, como algo que rige el mundo por sí solo, fuera de control, o si la globalización no es más que una fase más de una dinámica histórica de la humanidad. Permitidme que use el rojo. Estas dos respuestas, cuando seamos capaces de responder a estas dos respuestas, demostraremos que hemos entendido perfectamente este proceso y este concepto. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de una serie de lecturas y especialmente de una bibliografía que consideramos de referencia. Una bibliografía que me gustaría presentaros. Lo hacemos a continuación. Bien, después del esquema que hemos visto, me gustaría recomendaros alguna de la bibliografía que considero puede ser suficientemente explícita para profundizar, para conceptualizar cada uno de estos temas. Si tuviéramos un libro como el que veis en la pizarra, en inglés, pero si lo tuviéramos en castellano, podríamos utilizar solo este libro, puesto que el abordaje que se realiza sobre el concepto de globalización abarca desde las definiciones de los conceptos al análisis puntual de las transformaciones producidas en las diferentes esferas de la vida social. Es verdad que hay una edición de Oxford University Press editada en México, en castellano, pero está agotada en este momento y por lo tanto quien pueda disponer de ella o obtener un ejemplar, pues enhorabuena, pero no lo contaremos como uno de los manuales de referencia. Sí, este segundo libro, el libro de Guillermo de la Dehesa, me parece que en muy pocas páginas aborda el tema con suficiente claridad en cada uno de los aspectos que hemos tratado como para servirnos de referencia tanto en el aspecto de conceptualización como en el concepto o en el tema de las transformaciones producidas. Pero como es un proceso histórico, necesitamos este tercer libro. El libro de Robertson es un libro de carácter histórico, pero que tiene por objeto de estudio el proceso de globalización. Explica distintas teorías y propone un proceso generativo y de desarrollo de la globalización en tres fases, entre el siglo XV y nuestros días, haciendo especial hincapié, haremos especial hincapié, obviamente, en la tercera oleada, en la que nos encontramos inmersos y por ser la que hoy requerirá de nuestros servicios profesionales. Pero no podemos olvidar que no es un proceso que haya surgido de la nada y que por lo tanto debemos conocer sus orígenes. Y en última instancia os recomiendo este cuarto libro. El libro de Octavio Ianni es un poco antiguo, si es que 10 o 12 años se consideran antigüedad, pero es el que aborda, es verdad que de forma tal vez un poco densa, un poco compleja, las teorías explicativas de la globalización. Porque recordad, un científico social no solo describe hechos o acontecimientos, es capaz de explicarlos y para explicarlos necesita conceptos teóricos. Y estos conceptos teóricos dependen de tendencias historiográficas, de tendencias sociológicas o de teorías económicas. Ianni, en este libro, habla de las 8 o 9 teorías fundamentales o más conocidas, aunque nos interesarán especialmente 3 o 4 por ser las más aceptadas globalmente. Creo que con estos 3 libros, o con el primero de ellos, si lograrais conseguirlo, pues podremos abordar la unidad 1 prácticamente en su totalidad. Veis que en la plataforma hay otras lecturas recomendadas y algunos apuntes, pero consideraremos estos 3 libros como los manuales de referencia para la unidad 1. Os animo a que los leáis. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo y que
la globalización nos resulte sencilla. Gracias.